¿no? Es siempre preocupante recordar el periodo de ventana, ¿no? Generalmente nosotros podemos hacer una prueba de ELISA para infección VIH y a través de esto poder saber si la persona está infectada o no. Y esto lo sabemos nosotros a través de la detección de los anticuerpos. Sin embargo, gracias a... Y esto se detecta entre las 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces la persona puede ser 4 a 6 semanas un donante de sangre, o puede ser una persona con la cual nos accidentamos y le hacemos una prueba de ELISA y sale negativa, ¿no? Sin embargo, ahora felizmente hay pruebas que incluyen el antígeno P24, que es una partecita del virus, que nos permite utilizar pruebas que anticipan este diagnóstico, y el periodo de ventana se acorta entre 2 semanas o máximo 3, ¿no? Entonces, disminuir el periodo de ventana ayuda un poco a facilitar el diagnóstico, ¿no? El estadio SIDA, ¿no? Que es el estadio de derrumbamiento inmunológico, está dado por tener menos de 200 células CD4, ¿no? Sin embargo, si bien es el marcador inmunológico por excelencia, ¿no? Menos de 200 células CD4 se tiene SIDA, hay personas que pueden tener más de 200 células CD4 y tener síntomas o infecciones relacionadas a SIDA, ¿no? Lo que no estaría siendo explicado aún, ¿no? Por lo tanto, también se considera SIDA a una persona que, teniendo infección por VIH, aún teniendo más de 200 células CD4, tiene una enfermedad definidora de SIDA, ¿no? Bueno, los eventos o las infecciones que aparecen cuando una persona tiene SIDA dependen un poco de esta depresión inmunológica, ¿no? Mientras más profunda es, aparecen infecciones diversas, ¿no? Saber que para nosotros en nuestro medio la tuberculosis es una infección muy frecuente. Probablemente muchos estamos ya infectados ahora, y una condición de inmunosupresión facilita que ésta se active, ¿no? Y vemos muchas otras enfermedades que en realidad no son infecciones que recién le ingresan cuando la persona tiene SIDA, sino son infecciones que le ha ingresado a la persona durante su etapa previa, o sea, durante su infancia o adolescencia, y que cuando ingresa el VIH, estas se expresan de una manera activa, ocasionando los síntomas de esta enfermedad. Bueno, para nosotros la que merece siempre resaltar es la tuberculosis. Saber que nuestro país tiene la incidencia, una de las incidencias más altas de tuberculosis en las Américas, así como la incidencia más alta en TB-MDR y TB-XDR de todas las Américas. Por lo tanto, siempre, bueno, es razón a considerarla en el contexto de la coinfección VIH-TB, ¿no? Aquí mostramos la TB en una radiografía. Vamos a verla, digamos, bueno, en las siguientes diapositivas un poco más en detalle. Aquí mostramos que las causas de inmunosupresión, que viene a ser la línea intermedia, pudieran poner en riesgo de un 3.6 a un 16% de veces más riesgo de hacer tuberculosis, ¿no? Cuando la persona ha tenido una TB latente, es decir, la persona tiene una infección anterior y es PPD positiva y luego recibe corticoides, entonces tiene 16% más riesgo de hacer TB que si no recibiera corticoides. Y eso es bastante fuerte. Sin embargo, eso es muy poco si hablamos de infección VIH o si hablamos de SIDA. El riesgo de reactivar un foco latente es infinitamente mayor cuando se tiene VIH o se tiene TB. Ahora, nosotros que vivimos en un medio donde la tuberculosis es bastante endémica, probablemente tenemos infección tuberculosa en un 30% de toda nuestra población, y si hacemos infección por VIH, el transformarse en una TB activa, pues sería la consecuencia.
¿no? Esta es la curva de linfocitos CD4 que van disminuyendo a lo largo de la historia natural de la enfermedad, y la tuberculosis puede presentarse tanto cuando se tiene menos de 200 células CD4 como cuando se tiene más. Es decir, la TB puede ocasionar enfermedad en la persona con VIH, estando en SIDA o estando en infección VIH, ¿no? En cualquier momento. Y la expresión clínica sí va a variar. Cuando se tiene más de 200 células CD4, como es la foto que está hacia su izquierda, generalmente es una tuberculosis apical, cavitaria, que afecta preferente un solo hemitórax. Pero cuando la tuberculosis se desarrolla en una persona que tiene menos de 200 células CD4, donde hay muy poca defensa, esta preferentemente es iliar y basal, preferentemente bilateral y preferentemente no forma cavidades, ¿no? Cuando se tiene más de 200 células CD4, general por haber cavidades, es baciloscópica, es decir, se puede encontrar un frotis positivo en el cual se evidencia el Mycobacterium. Cuando se tiene menos de 200 células CD4, al no haber cavidades, no hay una población de reproducción rápida de Mycobacterium y por lo tanto encontrar el bacilo es más raro. Por lo tanto, a un paciente con VIH uno tiene siempre que enviar la muestra para cultivo. O sea, no solo baciloscopía, sino siempre baciloscopía y cultivo, porque una gran proporción de ellos, que son muy inmunosuprimidos, que tienen menos de 200 células CD4, van a ser baciloscópicos negativos. Y vamos a pensar que no tiene tuberculosis. Sin embargo, sí la tiene. La TB extrapulmonar también le afecta a los pacientes con VIH, ¿no? Y aquí el panorama, cuando es más de 200 células CD4, cuando es menos de 200 células CD4, varía también, ¿no? Solo quiero mencionar que cuando se tiene menos de 200 células CD4, cuando la persona está muy inmunosuprimida y tiene un tejido con tuberculosis, sea la pleura, un ganglio, ¿no? O el pericardio o lo que fuere, es posible que no forme granulomas, ¿no? Y el anatomopatólogo puede tomar la muestra y con una coloración de hematocilina de eosina no encontrar granulomas y entonces no colorea para Ziel-Nielsen. Y lo que nosotros queremos encontrar es el bacilo, ¿no? Entonces, todo paciente que tiene tuberculosis tiene VIH y se sospecha tuberculosis, toda prueba de anatomía patológica debe incluir una coloración de Ziel-Nielsen necesariamente, así como se hace la coloración de HE, también la de Ziel-Nielsen, sobre todo en lugares donde hay mucha tuberculosis, como son nuestros países en América Latina y el Caribe. Ahora los antirretrovirales, ¿no? Bueno, comenzamos con ellos, ¿no? Mencionando de que ahora estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿no? Y es gracias a este tratamiento. ¿Por qué los usamos? Porque vamos a disminuir la mortalidad de los casos de manera importante y las causas de esta mortalidad, que vienen a ser las infecciones oportunistas y los cánceres, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento antirretroviral es disminuir la carga viral, es decir, la cantidad de virus circulante en la persona la vamos a bajar de manera importante, y al bajar la carga viral, la inmunidad va a mejorar, o sea, vamos a incrementar la respuesta inmune en esa persona, ¿no? Como consecuencia de ello, van a disminuir las infecciones y la mortalidad, ¿no? Su calidad de vida va a mejorar, va a estar la persona saludable, y uno de los puntos finales, y que en la actualidad es hasta una propuesta de intervención para el control de la infección VIH, es que vamos a disminuir la transmisión de la infección. Si la persona que recibe terapia antirretroviral tiene muy poca carga viral en sangre, la posibilidad de transmitir a su pareja también es baja, ¿no? Claro, con esto no vamos a decir pues que no usen preservativo, ni que pueden tener sexo a discreción, pero en general, donde sea en estudios donde las parejas tienen una de ellas VIH y otra no, y sus niveles de carga viral circulante son 0 o mayores, las que están en nivel 0 realmente no transmiten a su pareja.
Hay diferentes terapias antirretroviral, ¿no? Felizmente, ¿no? La industria o la comunidad científica ha trabajado mucho en ello, ¿no? Y de alguna manera hay, digamos, medicamentos para formar diversos esquemas. En nuestro país, no todos los centros de salud ofrecen terapia antirretroviral. Como vemos, hay 61 centros del Ministerio de Salud, 21 de E-Salud, 3 ONGs, un penal y 4 en establecimientos de la sanidad de la Policía y Fuerzas Armadas. Todos estos centros capacitados y con equipos multidisciplinarios para ofertar el Targa. El nivel de enrolamiento que empezó por el Ministerio de Salud en mayo del 2004 ha ido incrementándose de manera progresiva, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver que en el año 96 comenzó el Targa en el Perú, pero en E-Salud y las fuerzas policiales, donde ellos tienen un presupuesto independiente, ¿no? Recién en el 2004 el Ministerio de Salud del Perú comienza con terapia antirretroviral a propósito de un estímulo que da el Fondo Mundial de Lucha contra SIDA, Tuberculosis y Malaria. Y vemos que en poco tiempo la mayor cantidad de pacientes que ha recibido Targa son precisamente donde se empezó último, es decir, en el Ministerio de Salud, puesto que hay mucho más pacientes en el Ministerio de Salud que en las Fuerzas Armadas o en la Seguridad Social. La letalidad ha disminuido considerablemente luego del ingreso del Targa en nuestro país, ¿no? La eficiencia del tratamiento dado en nuestros establecimientos de salud es bastante buena en pacientes nuevos o pacientes no tratados, o sea, pacientes recién diagnosticados de infección VIH, se le da tratamiento antirretroviral y miren, un seguimiento a los 36 meses, el 94.3% está sin llegar a fracaso virológico, ¿no? Es algo bastante bueno, ese es un dato de nuestro hospital. La eficacia de la terapia antirretroviral está en función de cuándo se comienza. Si es que se comienza con muy bajo nivel de CD4, su pronóstico no es tan bueno. Si se comienza con un nivel de CD4 mayor, es decir, el paciente está mucho mejor, tolera mejor el tratamiento y su pronóstico de sobrevida es mejor. Por lo tanto, en este momento, las recomendaciones internacionales sugieren empezar la terapia antirretroviral con 350 células CD4 o al menos, ¿no? O más. Igualmente, la experiencia del tratamiento es importante. Cuando ofrece el Targa a una persona con experiencia a una sin experiencia, por lo tanto la gran importancia de capacitar permanentemente, de monitorear los centros de atención y de cualquier manera, si la persona tiene menos células CD4, su pronóstico es menor, por más experiencia que se tenga, ¿no? Las fallas al tratamiento antirretroviral también existen, ¿no? Y esto está claramente determinado. En general podemos ir al centro de la diapositiva donde dice insuficiente nivel de droga, es decir, si damos poca cantidad o por alguna razón, el virus puede escaparse a esta presión de este bajo nivel de droga y se genera resistencia, que es el cuadro rojo, y por lo tanto nuestro tratamiento va a fallar. ¿Por qué se produce este insuficiente nivel de droga? ¿No? Pueden ser por factores genéticos, como están en el lado izquierdo, por una dosis inadecuada, pobre absorción, problemas farmacológicos, o puede ser por una pobre adherencia, como estaría a la derecha, ¿no? Y esa es nuestra preocupación, la pobre adherencia, ¿no? Para cualquier esquema, cualquier tratamiento. ¿Y qué pasa en la adherencia? Vemos, nuestro país empezó muy bien y después ha ido bajando, ¿no? Ha mejorado, pero de todas maneras es una preocupación. Y es un compromiso de todos los que trabajamos en salud de que esto, la adherencia se cumpla. Para suerte, por parte de los estudios hechos en nuestros hospitales, cuando son pacientes nuevos y se hacen estudios de mutaciones, se encuentran que realmente nuestros pacientes todos son sensibles, es decir, la tasa de resistencia inicial es muy baja, por lo tanto nuestros esquemas deben funcionar, ¿no? Gracias a Dios. Y
Si podemos ver a nivel